Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sección 64 de Introducción a los Métodos Computacionales. Les pido disculpas, chicos, porque el material no lo pueden visualizar en aula virtual. No sé si se dieron cuenta que a esta materia, este semestre, les hicieron un cambio de código. Al cambiar el código, físicamente las cosas quedan en otro espacio de memoria en el sistema. Y el coordinador del curso, el profesor Saúl Melo, él había subido todo el material de este semestre, pero en el antiguo código. ¿Sí? Y entonces esta semana nos dimos cuenta que no fue automático el cambio transparente para nosotros. Entonces, él no ha podido subir el material todavía como coordinador, porque él normalmente lo sube para todas las secciones por igual. Entonces lo vamos a hacer manualmente, por lo menos por esta semana, cada profesor. Entonces yo la verdad no he tenido tiempo en la semana de hacerlo, porque ni siquiera estoy clara cómo se hace, porque acuérdense además que tenemos una nueva aula virtual. ¿Ok? Es un sistema actualizado que tiene sus diferencias y que todavía estamos en el aprendizaje de este nuevo sistema de Blackboard. ¿Ok? Entonces les pido paciencia. Lo que voy a hacer es que les voy a mandar ya por correo, por un anuncio, porque tampoco he logrado visualizar cómo les mando correo sin que pasen por anuncio. Les voy a colocar ya un anuncio con los dos archivos que hemos usado esta semana, el que usamos el lunes y el que vamos a usar hoy, mientras resolvemos el problema de subir todo el material a aula virtual. ¿Les parece? ¿Sí? Otro detallito, mi delegado está por acá. ¿Está en aula mi delegado? Sí, profesora. Ajá. Brian, ¿no? Sí, profesora. Ajá, Brian, discúlpame, te embarqué el lunes, te dije quédate en aula y yo me fui, me olvidé. Después cuando me acordé, ya tenía que empezar la otra clase y no pude regresar. Hoy me quedo, ¿ok? Para tú ponernos de acuerdo, tú y yo, cómo nos vamos a comunicar, para hacer Está el bien. puente entre los alumnos y tú. Ok, esas dos cositas estaban pendientes. Déjenme entonces, sin pérdida de tiempo, mandarles el anuncio, un momentito. Denme unos minutitos para ponerle otro anuncio donde les voy a mandar el material. Ah, no, pero aquí no puedo. No, no puedo. No puedo como anuncio, chicos, lo siento. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Se lo voy a mandar. No, vamos a hacer algo. Le voy a mandar un email. No puedo. Como anuncio solo puedo mandar un texto. No puedo mandar archivos anexos. Entonces lo que voy a hacer, Brian, te lo voy a mandar a ti y tú se lo retransmites a tus compañeros, ¿te parece? Está bien, profesora. Vamos a hacerlo así por esta semana hasta que yo resuelva cómo subirlo a aula virtual. Un minuto. ¿Cuál es tu apellido, Brian, que se me olvidó? Arcos, profesor Arcos. Arcos, ok, para ubicarte en el sistema.
Entonces, Brian Arcos. A ver. No. Arcos Terrones. Ok, ahora sí ya te ubiqué. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Entonces te mando la presentación que usé el lunes y la presentación que usé, que vamos, una de las que vamos a usar hoy, ¿ok? Después yo les mando, ok. Ok, ahora sí, ya te lo mandé. Listo, ahora sí, chicos. Entonces, hoy, como les dije, déjenme compartir pantalla con ustedes. Hoy vamos a comenzar con MATLAB, ¿ok? ¿Todos instalaron MATLAB, chicos? ¿Todos lo lograron sin problema? A ver. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a hacer la pregunta contraria. ¿Alguien no lo logró instalar? Bueno, nadie responde, así que me imagino que todos lo instalaron perfectamente. Buenísimo. Entonces, ya tienen abierto MATLAB. Entonces, vayan abriéndolo, ¿sí? Porque hoy vamos a hacer uso de empezar con nuestros primeros pasitos. Voy a introducir un poco, ¿verdad? Qué es ese lenguaje de programación, ¿ok? Algunas características de él. Y vamos a dar nuestros primeros pasitos, ¿ok? Hoy dentro del mundo de la programación, ¿ok? Entonces, fíjense, yo para esta parte tengo unas diapositivas que yo he usado siempre para dar esta parte, pero prácticamente es lo mismo que está acá, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver está acá también y pueden complementar. Tal vez no se los doy en el mismo orden, chicos, ¿ok? Pero, porque a mí me gusta darlo con un orden en particular, pero básicamente yo les voy a dar todo lo que está en esta diapositiva que dice en clase 2, ¿ok? Nosotros hoy vamos a cubrir posiblemente, no sé si todo lo que dice acá, porque como les digo, no hago el mismo orden, entonces posiblemente no vamos a cubrir todo lo que está acá hoy, pero seguro que cuando terminemos las 3 semanas, 2 y media semanas de
MATLAB, yo les habré cubierto todo lo que dice esta semana y lo que dicen las siguientes en cuanto a la parte de lenguaje de programación de MATLAB y teoría de errores, ¿ok? Entonces, fíjense, algo bien importante es que este lenguaje de programación es un lenguaje de programación que tiene ya cierto tiempo. Él fue creado en 1984, creo que ni siquiera ustedes habían nacido, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes me manda el año de su nacimiento para darme una idea de qué promedio tienen ustedes? A ver, sí, ven, ustedes ni soñaban. Tal vez ni sus padres habían nacido todavía, no, seguro que sus padres sí. Fue creado en California por dos investigadores, Jack Little y Cliff Moller. Ellos propusieron este lenguaje de programación que fue originalmente propuesto para analistas numéricos, ¿ok? Pero que se hizo tan popular que fue usado en muchas otras áreas, en áreas de optimización, en áreas de estadística, en otras áreas. Pero originalmente fue creado y sigue siendo un lenguaje de programación cuyas herramientas por excelencia están pensadas para analistas numéricos, ¿ok? Como yo, ¿sí? Y para, por supuesto, para desde el punto de vista de la docencia, para cursos como este, que son cursos de métodos numéricos. Hay muchísimos otros lenguajes, chicos, lenguajes que se llaman lenguajes de alto nivel, ¿ok? Porque los lenguajes hoy en día se clasifican como lenguajes de alto nivel, lenguajes de programación me refiero, lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes son duros para programar, no es fácil programar en ellos. Y para eso se requiere mucho conocimiento de programación, ¿ok? Eso normalmente los lenguajes de bajo nivel lo usan generalmente los computistas, ¿sí? Los que hacen estudios, sea de ingeniería de sistemas, ciencias de la computación o licenciados en computación, ¿ok? O ingenieros en computación. Porque, bueno, ellos requieren mucha profundidad en cuanto a programación. Pero para usuarios como ustedes y como yo, que no somos, aunque yo tengo un doctorado en computación, pero mi doctorado en computación es hacia el área de análisis numérico, que no somos, digamos, computistas de origen, ¿ok? Los lenguajes de alto nivel fueron diseñados especialmente para nosotros, para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque los lenguajes de alto nivel nos facilitan la vida a la hora de programar. No requerimos tener mucha información y mucha teoría de programación para poder hacerlo. Y como yo les decía el lunes, es importante hoy en día que todo profesional, ¿ok?, de áreas de ciencias o de ingeniería sepa mínimo los conceptos básicos de programación, sepa manejar al menos un lenguaje de programación. Por supuesto, un lenguaje de programación de alto nivel, como MATLAB. Él fue creado en el 84, fue de los primeros lenguajes de alto nivel que se crearon, porque hasta más o menos finales de los 70, la computación, la programación era todo con lenguajes de bajo nivel. Era muy difícil programar. Había que adquirir muchísimo conocimiento de programación para poder programar en esos lenguajes. Entonces surgieron, como les digo, a finales de los 70, principios de los 80, los lenguajes de alto nivel, justamente para aquellas personas como yo, que era investigadora en el área, pero que no tenía tantos conocimientos de programación, pudiéramos programar sin grandes traumas. Aunque bueno, yo ya había programado en lenguajes de muy bajo nivel hacía ya muchos años, pero me facilitaron la vida el surgimiento, me facilitó la vida el surgimiento de los lenguajes de alto nivel. Y los lenguajes de alto nivel se usan hoy en día no solamente para la parte de investigación, sino también para la docencia, ¿ok? Y en particular para el área de métodos numéricos, MATLAB es ideal. Entonces, el ambiente, si ustedes ya abrieron su
su, si ustedes ya abrieron su ambiente, ¿verdad? De MATLAB, ustedes van a ver que es un ambiente de ventanas. Hay unas cuantas ventanitas que vieron allí, ¿sí? Que ustedes ven. Hay una ventana que se llama Workspace, hay una ventana que se llama Command Window y otras ventanas. Posiblemente, según cómo estaba configurado cuando ustedes instalaron MATLAB, van a ver más ventanas que las que veo yo, ¿ok? ¿Sí? Porque bueno, yo cierro ventanas que no uso, ¿ok? Posiblemente ustedes están viendo 4 o 5 ventanas y yo estoy viendo, si están viendo mi pantalla, yo estoy viendo solo 3. Lo que es el folder actual, ¿ok? O directorio donde estoy parada. Cuando ustedes abren por primera vez MATLAB, ¿cómo saben dónde están parados? Fíjense, debajo de la barra principal, esa barra gruesa gris, justo debajo, en el centro, les indica dónde están parados ustedes. ¿Lo ven? Yo, por ejemplo, estoy parada en un directorio que es 2022-1 de un curso que yo estoy llamando Álgebra Lineal. Ahora me voy a ir, si yo me quiero ir para el directorio de la UPC, yo entro, simplemente, fíjense, le doy clic, ustedes están viendo, antes de decirles cómo se mueven. Por defecto, cuando ustedes entran por primera vez, ¿verdad? Él les ubica en el directorio de MATLAB, ¿verdad? Todos están ubicados en el directorio de MATLAB, ¿sí? Ajá. Bueno, en ese directorio, chicos, ustedes no pueden salvar nada. ¿Por qué? Porque ese es un directorio del sistema operativo de su máquina. Y los directorios del sistema operativo no se pueden tocar. El sistema operativo es el que maneja su equipo. ¿Ok? Entonces, eso es, a menos que sean administradores o que sepan mucho de computación, ustedes no pueden tocar eso. Entonces, si ustedes intentan salvar un archivo, por ejemplo, salvar el archivo que van a crear hoy, se van a conseguir que les va a dar error porque no les va a permitir salvarlo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es salirse de ese directorio e ir a un directorio que no sea del sistema operativo, una carpeta que no sea del sistema operativo y que donde yo sí pueda guardar cosas. Ustedes se van a donde ustedes quieran porque ustedes, cada uno tiene su máquina, digamos, organizada de manera diferente, ¿ok? Si ustedes tienen una carpeta, un directorio que es del curso, bueno, entonces váyanse allí, ¿ok? O si no, váyanse a escritorio. O si no, creen una carpeta donde ustedes quieran que identifiquen claramente y allí se van a ir. Generalmente, una vez que ya se mueven, la siguiente vez él les va a abrir en el último sitio donde estuvieron con MATLAB, ¿ok? Es decir, que si en la sesión del lunes ustedes entraron a una carpeta en particular y cierran MATLAB, cuando lo vuelvan a abrir, generalmente lo ubican en ese mismo último sitio donde estuvieron con MATLAB, ¿ok? Entonces, ¿cómo se mueven a otra carpeta? Bueno, ustedes ven que al lado de dónde están ubicados, de esa línea que les indica dónde están ubicados, hay 3 carpetitas, ¿verdad? Hay una que tiene una flechita hacia abajo. Bueno, ustedes van a darle clic a esa carpetita y él les va a abrir una ventanita nueva donde ustedes buscan en su máquina dónde quieren ubicarse. Por ejemplo, yo me voy a ubicar en una carpeta que es UPC, métodos numéricos computacionales, semestre 22-1, semana 1. Porque yo lo tengo organizado de esta manera. Ustedes se paran donde quieran. Una vez que ustedes se paran, llegan a la carpeta donde quieren trabajar, le dicen seleccionar carpeta y ya fíjense que ahora el camino donde están cambió y les indica ahora dónde se pararon ustedes, dónde están ubicados ustedes. Y en esa primera ventana que yo tengo a mano izquierda, que se llama folder actual, ¿ok?
¿Está claro? Ahí ustedes van a ver todo lo que tienen en ese directorio. Si no tienen nada, no van a ver nada, pero por ejemplo yo, en esta semana 1 de este curso, de este semestre, yo ahí tengo 3 archivos, ¿verdad? Que son la clase 01, que fue la que vimos el lunes, la clase 02, que es la que les mandé ahorita les mandó su compañero Brian, y este archivo, que es el que les dije, que es un archivo que yo uso para dar MATLAB. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo en ese directorio por los momentos. ¿Está claro? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Sí? Si tienen Sí, dudas, pueden encender su cámara y hacer preguntas, que es más agradable. ¿Ok? Y se hace la clase más divertida. Entonces, fíjense, una vez que ya están allí, ustedes van a crear lo que se llama un diario. ¿Qué es un diario? Un diario sirve para guardar todo lo que uno ejecuta, crea en una sesión de MATLAB, ¿ok? Entonces, todo lo que se coloca en la ventana de comandos, porque la ventana de comandos, si se quiere, es la ventana más importante, porque es allí donde se ejecutan todo lo que yo pida. O sea, si yo quiero ejecutar una línea de código, la ejecuto allí. Si yo quiero ejecutar un archivo ya creado, lo ejecuto allí. Si yo quiero visualizar algo en particular, pido visualizarlo allí. Entonces la ventana de comandos, digamos que es la jefa, pues la que se encarga de manejar todo. MATLAB. Es la que le da órdenes a MATLAB, haz esto, haz lo otro. ¿Ok? Entonces, el diario, perdón, me permite guardar todo lo que yo haga durante la sesión. Entonces, ustedes van a decir, ¿verdad? Van a escribir, ajá, importante, en la ventana de comando, no sé si ven dos mayorcitos pegaditos. Eso es lo que se llama el prompt, ¿ok? Y cuando el MATLAB, la ventana de comandos de MATLAB, les muestra ese prompt, significa que él está esperando instrucciones, que está listo para hacer algo que yo quiera como usuario, ¿ok? Cuando ustedes no vean ese prompt, es porque o él está ejecutando algo, está haciendo algo, es decir, está ocupado, o pudiera ser, que lo vamos a ver en algún momento, que lo que uno le dice extraoficialmente, se guindó el programa. Es decir, que quedó en un ciclo infinito y que nunca va a cerrar. ¿Ok? En esos casos, para que les vuelva a aparecer el prompt, ustedes deben dar control C. El control C corta la ejecución o lo que esté haciendo MATLAB para darles de nuevo el prompt. Porque mientras el prompt no esté, ustedes no pueden darle nuevas instrucciones. ¿Está claro? De todas maneras, cuando se nos guinde, yo les voy a decir y les voy a recordar esto otra vez. Por los momentos, tengan en cuenta que para mandar a ejecutar algo en MATLAB, tienen que tener el prompt listo allí para poder darle la instrucción que quiera, ¿ok? Mi instrucción ahorita es que cree un diario. Entonces, ¿cómo le digo que cree un diario? Le digo diary, ¿ok? Y el nombre del diario que ustedes le quieren asignar. Cada uno le asigna el nombre que quiera. Lo único que tomen en cuenta, chicos, escuchen, oído al tambor, no pueden ser una frase, no puede ser clase, espacio en blanco 1. No puede ser primera clase, primera espacio en blanco 1. No, tiene que ser una sola palabra. Todo pegadito, no puedo dejar espacios en blanco, ¿ok? Entonces, pudiera poner primera clase, pero la pego todo, o pudiera poner, o ponerle un underscore para unir las dos palabras, pero tiene que ser una sola palabra o una palabra compuesta unida, ¿ok? No, nunca espacios en blanco. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar clase 2, porque esta es la clase 2, ¿verdad? Del curso. O clase 1 MATLAB, no sé, como quieran, por ejemplo. Clase 1 underscore MATLAB.
ustedes quieran ponerle. Ustedes le ponen el nombre que quieran siempre que sea una sola palabra y le dan Enter. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Ustedes todos tienen que ir haciéndolo a la par conmigo, chicos, porque de esa manera, ¿sí? Ajá, a ver. Ok, para que vayan aprendiendo y les vaya quedando registrado todo. Fíjense que al hacer eso, no sé si se fijaron que les apareció, ok, ya va chicos, que esto, espérense, ajá, les apareció en el folder actual, les apareció un archivo con ese nombre. ¿Lo están viendo? En la ventanita que es Current Folder, ahí les apareció un archivo que se llama el nombre que ustedes le pusieron. En mi caso yo le puse clase 1 _ MATLAB y ahí me apareció el nombre de ese archivo. ¿Lo ven? Importante, ese no es un archivo MATLAB, porque todos los archivos MATLAB tienen extensión OM para indicar que es un código MATLAB, o pudiera ser extensión .fig para indicar que es una figura en MATLAB. Pero ese archivo es un archivo extensión TXT, es un archivo de texto. No es un archivo que ustedes van a ejecutar ni nada, es simplemente un archivo que ustedes van a visualizar, un archivo de texto. Y lo pueden abrir, no tienen por qué abrirlo con MATLAB, lo pueden abrir con cualquier editor de texto, ¿ok? Al terminar la clase, yo les voy a cerrar el diario, ¿ok? Y se los voy a mostrar, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros ahora le mandemos a ejecutar a MATLAB va a quedar guardadito allí. Entonces, eso es bien chévere porque les va a servir, por ejemplo, para repasar todo lo que hagamos hoy. ¿Ok? ¿Me siguen todos, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, déjenme continuar con la breve explicación de MATLAB y nos vamos y empezamos. Entonces, fíjense, MATLAB viene de la unión de las tres primeras letras de Matrix, ¿ok? Y las tres primeras letras de Laboratory, ¿ok? De ahí viene el nombre, ¿ok? Es, como les dije ya, un lenguaje de alto nivel, es un entorno interactivo, integrado para hacer cálculos numéricos y visualización en el computador. Él no es un software abierto, gratis, no, es un software comercial, cuesta y cuesta bastante. ¿Ok? Nosotros lo podemos usar porque la UPC compró una licencia para todos los que hacemos vida y que requerimos usar ese código, ese lenguaje, perdón, en la universidad. ¿Ok? Ese programa comercial es vendido por una organización que se llama MathWorks, ¿ok? Y que es la encargada, pues, de distribuir ese software. Vamos a empezar entonces, ya de entradita, a ver cómo nosotros usamos MATLAB. Como les dije, es un sistema de ventanas, ¿ok? Y tiene varias ventanas bien importantes. Unas más, unas menos, depende, ¿ok? Por ejemplo, tiene esta ventana para mí es importantísima, ver dónde estoy parada. ¿Por qué? Porque MATLAB en este momento solo está viendo lo que yo tengo en ese directorio donde lo mandé a pararse. Si yo, por ejemplo, supónganse, hoy creo un código MATLAB y la próxima clase yo me ubico en otro directorio y pretendo ejecutar ese señor que fue guardado en otro directorio que no es donde estoy parada, él me va a dar un error. Me va a decir, epa, yo no ubico lo que usted me está pidiendo. ¿Ok? Porque él solo está viendo ahorita lo que está en este directorio. Entonces, si ustedes quieren en otra sesión usar códigos que están en un directorio en particular, tienen primero que ubicarse allí para que MATLAB lo pueda ver, esos códigos que quiero ejecutar. ¿Está claro? Entonces, para mí,
Esa es una de las ventanitas más importantes porque siempre quiero visualizar dónde estoy ubicada en el momento en que estoy trabajando, ¿ok? Hay otra ventanita que se llama Workspace, ¿ok? Esa ventana también es bastante importante porque allí les va a ir apareciendo, fíjense que yo la tengo en blanco y ustedes también la deben tener todos en blanco. ¿Por qué? Porque ahí les va a ir apareciendo todo lo que ustedes van a ir definiendo. Ustedes definen una variable, les va a aparecer allí. Definen una matriz, les va a aparecer allí. Definen un vector, les va a aparecer allí. Ahorita yo les muestro, les vuelvo a retomar esa ventanita cuando creemos cosas, ¿ok? Si definen una función en el momento, todavía no, porque todavía no hemos visto funciones, pero en el momento en que veamos funciones, si yo les defino una función, les va a aparecer allí. Todo lo que ustedes definan, ¿ok? Desde el punto de vista de objetos de MATLAB, él les va a aparecer allí y les va a decir su valor, o por lo menos si es muy grande, no cabe allí, entonces tal vez si es una matriz, no les va a dar toda la matriz, todos los elementos de la matriz, pero le va a decir, por decirles algo, A es una matriz de 4×3. Usted definió una matriz de 4×3. Entonces ahí está toda la información de todo lo que ustedes han definido o creado en la sesión, ¿ok? Después, por supuesto, está la ventana de comandos, que como les dije es la jefa, es la más importante en mi opinión, porque es allí donde yo mando a hacer todo lo que quiero hacer, ¿ok? Todo lo que quiero ejecutar, todo lo que quiero crear, lo mando desde la ventana de comandos. Yo pudiera crear un archivo completo fuera de la ventana de comandos, ya les enseñaré eso. Por los momentos vamos a trabajar solo con la ventana de comandos, después vamos a aprender a crear archivos y vamos a ver, se crean los archivos y esos archivos se mandan a ejecutar. ¿Y dónde se mandan a ejecutar? En la ventana de comandos, ¿ok? Después hay otras ventanas que yo aquí no las tengo abiertas, que si las quisiera abrir, las puedo mandar a abrir. No sé si ustedes las tienen abiertas, si no, las pueden mandar a abrir en la herramienta gruesa, hay hacia un poquito más allá del centro a la derecha, hay una como una ventana, ¿verdad? Que dice layout. Ahí ustedes se meten y pueden mandar a abrir otras ventanas. Fíjense que ahí dice show para mostrar, yo les pedí que me mostrara solo estas dos ventanas, ¿ok? Y si quiero mandar a abrir, por ejemplo, la ventana de Command History, le marco, ¿ok? Le marco y él me la va a desplegar, me la debería desplegar. Ahí está. Entonces, fíjense que la ventana ahora me apareció una nueva ventanita que es la de historia. Yo esa la cierro, fíjense que no la tenía abierta. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, tal vez para ustedes que están empezando es importante. Ahí está toda la historia de lo que yo he hecho en las últimas sesiones. Y si se dan cuenta, me dice por fecha todo lo que yo he hecho. Fíjense que hoy 25 de marzo mandé abrir un diario, ¿ok? Pero en la clase, en la sesión anterior, que fue, por decirles algo, el 24, hice todo, creé un diario, pero hice otras muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, fíjense que esa es la historia. Eso los puede ayudar, pero la verdad a mí yo la mantengo cerrada más bien para visualizar otras cosas. ¿Ok? Pero como les dije, hay varias, no es la única. ¿Ok? La puedo cerrar también. Fíjense que un minuto, chicos. Fíjense que, bueno, aquí básicamente les muestran esas nada más, ¿verdad? Pero hay otras. Entonces, vamos a empezar a trabajar con MATLAB. Fíjense. MATLAB me sirve como una computadora, ¿ok? Básica. Si yo, por ejemplo, quiero sumar dos
por decirles algo, 2.5 o 2.8 más 7, yo le coloco a él, le doy Enter y él me va a decir cuánto es la suma de esos dos señores. ¿Ok? En cuanto a operaciones, ¿cómo opero? Fíjense, si yo quiero sumar, ¿verdad? El símbolo es el más. El típico de los que usamos, suma y resta, lo que nosotros conocemos en clases de matemáticas, ¿verdad? Entonces ahí, para sumar, y les voy a enseñar a poner comentarios, que es bien importante. Fíjense, yo puedo poner comentarios en MATLAB, ¿ok? Comentarios que son para el usuario, para el que está programando. Los comentarios siempre deben iniciarse con un símbolo de porcentaje. Todo lo que está a la derecha del porcentaje, MATLAB entiende que es comentario y lo ignora. ¿Ok? Él entiende que eso es solo para mí, no para él. Y todo lo que está a la izquierda del porcentaje le indica a MATLAB que sí son cosas que debe ejecutar. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que me sume el número 2.8 y el número 7, y como ahora aparece, el símbolo porcentaje, todo lo que está a la derecha es un comentario y él lo ignora. Él simplemente sabe que eso es para mí. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a poner aquí para que ustedes sepan sumar dos números. ¿Ok? Si yo quiero restar, como se lo imaginarán, y él inmediatamente me va a dar la respuesta de esa suma. Si yo, por ejemplo, quisiera restar dos números, bueno, le digo cuáles son los dos números. Entre los dos números, el símbolo no tiene por qué haber espacio en blanco, puede ser también pegadito. ¿Ok? Le digo los dos números, entre los dos números el símbolo menos, y él me va a restar dos números, ¿ok? Si quiero multiplicar dos números, es simplemente con el símbolo asterisco, ¿ok? Con ese símbolo, él va a multiplicar los dos números que están antes y después del asterisco, ¿ok? Si yo quiero dividir, es la barrita inclinada hacia la derecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero dividir 2 entre 5, ¿ok? Entonces, le digo 2, barrita inclinada a la derecha, el otro número. Aquí tienen que tener cuidado, chicos, porque fíjense, si se equivocan y me ponen la barrita inclinada. Alguien me manda por el chat la barrita inclinada hacia la izquierda, que tengo esa tecla dañada en mi computador, por favor. No, la otra, chicos, la inclinada hacia la izquierda, perdón. Esa, gracias. Gracias, Brian. Ajá, fíjense que si yo me equivoco y uso esa barrita inclinada hacia la izquierda en lugar de inclinada hacia la derecha, quiero que me digan qué hace. Hagan la cuenta y díganme qué hace. ¿Qué resultado les dio? Chicos, rapidito, para que nos rinda. ¿Y qué hizo? ¿Qué operación hizo María de Fátima? ¿Qué operación hizo María? Ah, muy bien, Leonardo. Dividió, tomó como numerador el 5
y denominador el 2. Entonces tienen que tener cuidado porque de repente ustedes lo que querían hacer era numerador el 2 y denominador el 5, que es la división clásica, ¿verdad? Y no al revés. Entonces tengan cuidado con los símbolos, ¿ok? Él divide dos números, pero tomando 5 como numerador y 2 como denominador. Es decir, que hace la división contraria a la clásica. ¿Lo ven? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Ok. Si quiero elevar a la potencia un número, por ejemplo, si quiero hacer 2 elevado a la 5, por ejemplo, eso entonces es con el sombrerito, el símbolo sombrerito, no sé cómo ustedes lo llaman, ¿ok? Entonces aquí eleva 2 a la 5, ¿ok? Hace potenciación. Es decir, que este señor es el símbolo de potenciación, ¿ok? ¿Está claro? Cosas importantes, chicos. Esto ya lo hablé, ya les hablé del diario, y aquí está. Cosas importantes. Si yo, por ejemplo, hago 1, supónganse que yo quiero hacer 1 más 3 medios, ¿ok? Me da 2.5, ¿verdad? Yo quiero ahora que ustedes me hagan esta operación, ¿ok? Me hagan, ya va, un minuto. Espérense un segundo. Un minuto, chicos. Quiero que me hagan la siguiente operación. Ya se los voy a escribir, ya va. Yo quiero que ustedes me hagan a ver, un minuto. Aquí mismo lo voy a escribir. Ajá. Espérense un segundito. Hoy estoy visualizando todo horrible. Ok, voy a compartir un minuto pantalla. Y ustedes, yo quiero que ustedes me hagan esta operación. Quiero que me hagan ya va, que esto está horrible. Aquí es como que es la cosa. No. Ya va, chicos, que ya me olvidé. Aquí. Quiero el grosor de esto, no me gusta tan grueso, es horrible. Tampoco tan fino. Me gusta 2 o 3. Ok. Ahora sí. Entonces, fíjense, quiero que me hagan 1 sobre 2 más 3 a la 2 más 4 quintos por 6 séptimos, por ejemplo. Quiero que me hagan esa operación en MATLAB, chicos. Y díganme cuánto les da. Avísenme por el chat o hablen y díganme qué resultado les da en MATLAB.
Muy bien, Ricardo. ¿Alguien más les da otro valor? Ya Ricardo puso su valor. ¿Qué otro? ¿Alguien le dio un valor diferente al de Ricardo? Ajá. ¿A alguien le da un valor diferente? A ver, Ricardo, explícame cómo hiciste las cuentas. Profesor, solo hice la función. Puse 1, luego puse el slash de dividir, puse unos paréntesis y luego le llevé a la potencia y luego puse más y luego las otras fracciones. Y listo. Ok, pero usaste paréntesis. Ajá, sí, exacto. Ah, eso es bien importante, ¿ves? Porque si yo no uso paréntesis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Suponte que yo no uso paréntesis. ¿Qué pasaría, chicos? Al igual que a nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Desde secundaria, las operaciones en matemáticas tienen un orden, lo que se llama el orden de precedencia, ¿verdad? Entonces, la suma y la resta tienen menos precedencia que la multiplicación y la división. La multiplicación y la división tienen la misma precedencia, la suma y la resta la misma. Suma y resta menor precedencia, producto y división siguientes en precedencia, y la que tiene mayor precedencia es la potenciación. Entonces, si yo no hago las cuentas o no le indico a MATLAB en el orden correcto en que él debe hacer las cuentas, por ejemplo, si yo aquí no le indico a él el orden en que va a hacer las cuentas, él va a seguir las reglas de precedencia, y fíjense que me está dando a mí, porque no usé las reglas de precedencia, no tomé en cuenta lo de las reglas de precedencia y no le puse paréntesis, él me dio un resultado totalmente erróneo a lo que yo quería calcular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él me hizo primero 3 a la 2, después calculó un medio, y a ese un medio le sumó 3 a la 2, ¿verdad? Aquí hizo 4 quintos, hizo 6 sobre 7 y multiplicó el resultado. Y luego lo sumó al resultado de un medio más 3 a la 2. Y yo no quería hacer un medio más 3 a la 2. Yo quería hacer 1 sobre 2 más 3 a la 2. Entonces, la forma correcta de hacer esto es indicarle con paréntesis las operaciones en el orden en que yo las quiero hacer. Entonces, bastaba con colocar en paréntesis esta, ¿verdad? Porque ahora sí me va a hacer esta primero, 2 más 3 a la 2, el resultado va a ser 1 sobre ese resultado, por otro lado él va a ser 4 quintos primero, luego 6 séptimos después, luego va a multiplicar y finalmente va a sumar porque tiene el orden de precedencia menor, la suma y la resta. Entonces fíjense que si yo lo hago así, ya me da el resultado correcto. ¿Está claro? Entonces cuidado con los órdenes de precedencia de qué es lo que yo quiero hacer e indicárselo correctamente a MATLAB. Eso lo saben ustedes posiblemente. ¿Por qué? Porque ya han trabajado con calculadoras, ¿ok? Y en este caso estamos usando MATLAB como una calculadora normal. Entonces, ¿hasta aquí todo bien, chicos? Ok. Entonces, vamos a seguir. Fíjense, bueno, ya esto se los dije, cuidado, prioridad, Ok, vamos ahora a aprender a definir valores. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que todas las cuentitas que yo le he mandado a hacer a él hasta ahora, él me ha dado, en el momento en que me da la respuesta, me dice ANS igual tanto. Ese ANS viene de answer en inglés, de respuesta en inglés, la palabra respuesta en inglés, y toma las 3 primeras letras de esa palabra de respuesta en inglés. ¿Por qué? Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera
hacer ahora, continuar otra cuenta con lo que ya calculé, yo la perdí. Yo tengo que volver a indicarle que lo haga. ¿Por qué? Porque yo no lo guardé en ninguna variable. Yo cuando quiero reusar las cuentas que se han hecho previamente, debo guardarlas, asignarlas a una variable para que ya MATLAB me guarde el resultado de la cuenta que hizo en esa variable, le asigne, mejor dicho, le asigne a esa variable esa cuenta resultante, y si yo quiero volver a usar esa cuenta, no tengo que volverla a calcular, sino simplemente invoco a la variable que tiene el resultado. ¿Sí? Entonces, yo pude haberle asignado a la variable A, ¿verdad?, esa cuenta, o a un valor cualquiera. Por ejemplo, yo pude haberle dicho A igual 7. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la variable A le asigna el valor de 7 a la variable A. Es decir, que cuando yo quiero usar ese 7, simplemente Disculpe, voy a no está dar compartiendo su pantalla de MATLAB. No estoy compartiendo, pero ¿por qué? A ver, estoy compartiendo pizarra, claro, porque yo me fui a pizarra. Ahora sí. ¿Ok? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok, entonces fíjense que yo hice aquí A igual a 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué significó eso? Que yo le dije a MATLAB que le asignara a 7 el valor, le asigna el valor de 7 a la variable A. Ahora, si yo quiero volver a usar ese valor, yo simplemente llamo a A. Ya no tengo que decir 7 de nuevo. Si yo, por ejemplo, le puedo asignar un resultado que no es simplemente un valor, sino una operación. Por ejemplo, yo le pude haber dicho, asígnamele a B el resultado de sumar, por ejemplo, 2.3 más 6 o más 8. ¿Ok? Entonces, aquí le va a asignar a B el resultado de la suma indicada. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, él guarda en B el valor, ahora B va a tener asignado el valor de 10.30. Fíjense, vamos a ver, miren la ventanita de Workspace. Fíjense que me dice que él hizo una cuenta que no se le guardó, que no se le asignó a nadie, que fue 0.7766, que fue esa cuentita que yo les pedí que hiciera, ¿verdad? Tienen una variable A que tiene valor 7 y tienen una variable B que tiene valor 10.30. ¿Se acuerdan que yo les dije que en esa ventanita iba a aparecer todo lo que ustedes han definido hasta el momento? ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, yo puedo, por ejemplo, asignarle a una variable una cuenta compleja como esa que hicimos antes. ¿Ok? Esa suma, yo le puedo decir, mira, guárdame en la variable C toda esa cuentita. Entonces le digo C igual, tanto, y él va a asignarle a C el resultado de esa operación compleja que le indiqué. Entonces, de ahora en adelante, fíjense que ahora en Workspace me aparece la nueva variable C que tiene valor 0.766. Si yo quiero volver a utilizarla, bueno, ya solamente yo invoco a C. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo actualizar el valor de una variable. Supónganse que yo A ahora no quiero que valga 7, sino quiero que valga, por decirles, 10. Entonces yo puedo decirle, mira, A, asígnale ahora el valor que trae más 3. ¿Ok? Entonces digamos que en este caso él va a actualizar el valor de A sumándole 3.
y el resultado lo va a guardar en la misma variable A. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, le suma a el valor, le suma 3 y guarda el resultado en la misma variable A. ¿Ok? ¿Me siguieron todos? Fíjense que ahora en el Workspace, antes me decía que A tenía valor 7, ¿verdad? Ahora me dice que A vale 10. Y oído el tambor, chicos, A ya más nunca va a valer 7. De ahora en adelante, A va a valer 10 para MATLAB. Yo no puedo usar su valor anterior porque ya lo modifiqué. Ahora de ahora en adelante, A va a valer 10 siempre. Nunca va a volver a valer 7. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Si ustedes en algún momento, por lo que estén haciendo, no importa, quisieran que él en algunos casos valga 7 y en otros casos valga 10, no le puedo asignar con el mismo valor. Aquí debía haberle hecho esa actualización de A, ¿verdad? En otra variable. Yo pude haber dicho D igual, por ejemplo, a más 3. Si yo quisiera mantener el valor de A en 10, pero quiero ahora sumarle a 3 más, entonces lo tengo que guardar en otra variable para poder hacer uso tanto del original que es 10 o el último que es 10 como el nuevo que le estoy incrementando a que ahora va a valer, va a sumar 13. Entonces ya no lo puedo guardar en A, sino lo guardo en otra variable. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Yo puedo asignarle, ¿verdad? Como dije aquí, yo aquí que estoy diciéndole, yo le estoy diciendo que le asigna a D el valor que resulta de sumarle a 3, ¿ok? O el valor que resulta de sumar A y 3. ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Ok. Sigamos entonces. Importantísimo, chicos. Ustedes cuando definen variables, ustedes pueden definirla no con una letra nada más. Ustedes pueden definirla con letras, números y caracteres. No todos los caracteres, solamente pueden usar algunos. Fíjense, yo puedo definir una variable como XX1. XX1 vale, sí, no sé, 1. ¿Ok? Entonces mi variable XX1. Se pueden usar, bueno, la última vez que lo probé, se podían usar hasta 63 letras, entre letras, números y caracteres para definir una variable. Eso me parece una soberana exageración. ¿Ok? Pero ustedes pueden usar hasta 63 entre letras, caracteres y números. Importante, debe empezar por una letra, no puede empezar por un número. Número 1, hay reglas. Para definir una variable, ¿ok? Debe empezar con una letra. Después de la primera letra, ustedes pueden poner letras, números, minúsculas, las letras mayúsculas, las letras como ustedes quieran. Y pueden poner caracteres salvo ¿quiénes? El símbolo, el carácter porcentaje, porque acuérdense que ese lo usamos para comentario. El carácter igual, porque ese lo usamos para asignación. Más menos lo asignamos para sumar y restar. El aproximado el churlito de aproximado, ese lo usamos para negación, ¿ok? Cuando hagamos operaciones lógicas. El punto y coma lo usamos para
que no me indique, ya se los voy a explicar, pero eso es para que no me muestre el resultado de lo que ejecutó. El 2 puntos se usa como operador rango. La admiración se usa también como negación. La comillita simple se usa para transponer. Corchete se usa para definir matrices. Y paréntesis se usa para las precedencias. En la coma, ahorita no me acuerdo en qué se usa, pero también se usa. Arroba también se usa en otros casos. Michi también se usa en otros. MATLAB lo usa para otras funciones, pues digámoslo así. El dólar, el AND y el simbolito, el sombrerito, que es la potenciación. El AND se usa para operaciones lógicas también. ¿Ok? Entonces, ninguno de estos caracteres los pueden usar para definir variables, pero todos los demás sí. ¿Ok? Pueden usar el underscore, la barrita inclinadas no, porque esas son para la división, perdón, esas no, porque esas son para, qué raro que no las coloqué aquí, son para la división inversa o normal, ¿ok? Pero sí pueden usar cualesquiera otro de los caracteres que ustedes tienen allí en su teclado. Pueden usar letras, pueden usar números, ¿ok? Hasta 63 caracteres entre letras, números y caracteres, ¿ok? ¿Está claro? Algo bien importante, chicos, y esto es no solamente para MATLAB, esto es en todo lenguaje de computación hoy en día. Él hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, que si yo defino algo aquí como, por decirles algo, D mayúscula, ¿verdad? Y yo digo que D mayúscula es 44, fíjense que este D no es el mismo que el D minúscula. El D minúscula vale 13 y el D mayúscula vale 44. ¿Ok? Y eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta y estar siempre pendientes, porque ustedes me dicen, profesora, esto no está funcionando, yo le digo D más 5 y me dice, usted no definió D. No puedo hacer esa cuenta porque no está definida D. Entonces, bueno, posiblemente es que definieron la D en minúscula y la están tratando de usar como mayúscula. Entonces él les va a decir, la D mayúscula no está definida. Usted no ha definido esa variable. Y ustedes no pueden usar una variable si no ha sido definida previamente. Es decir, que si yo le digo ahorita a él, por ejemplo, A igual a E más 10, por decirles algo, el primero me chancaría el resultado en la variable A. Es decir, que ya no valdría más nunca 10, sino la suma de la variable E más 10. Pero aquí me va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque yo no he definido, no se ha definido, ¿verdad? La variable E. Entonces, él no puede operar o usar una variable que no se ha definido previamente. ¿Ok? Entonces, fíjense que él ahí me va a dar un error. El compilador de MATLAB me va a dar un error. Me dice, la función, no se reconoce la función o variable E. ¿Ok? Entonces, si yo quiero usar esa expresión, yo debía haber definido primero E para poder después decirle, mira, a la A le vas a asignar lo que tiene E más 10. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Y tomen muy en cuenta que las variables, cuando se asignen, para él lo que es X mayúscula es totalmente diferente a lo que es X minúscula. Y tienen que tener cuidado porque esa es una de las cosas típicas, errores típicos que ustedes cometen. Que se les olvida eso, que hay diferencia entre minúsculas y mayúsculas y tienden a poner, por decirles algo, hacer una operación con una variable que estaba definida previamente en minúscula y luego la quieren usar en mayúscula o viceversa.
fue definida en mayúscula y luego la quieren usar en minúscula. Y les va a dar un error y no lo notan, no lo ven. ¿Ok? Al principio les cuesta visualizar ese tipo de errores. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso. Seguimos entonces. Bueno, ya esto lo he visto, ya les dije. Ajá, algunos comandos importantes del sistema. Fíjense. Who, por ejemplo. Who es un comando del sistema MATLAB. Yo le digo who y el who lo que me dice son qué variables he definido yo hasta ahora. ¿Ok? Por ejemplo, él me está diciendo tus variables son la D mayúscula, la A minúscula, una que no le pusiste nada, que es esta que pusimos 0.76, me dice ENS, ¿ok? Definiste B, definiste C, definiste D, y minúscula, y definiste XX1. Con who yo veo todo lo que yo he definido hasta el momento, ¿ok? De manera simple. Pero si yo le digo whose, ¿okay? Él me va a decir qué cosas he definido, pero con un poquito más de información. Fíjense que me dice que who me dice que definí una variable que es de tamaño 1 por 1 y que ocupa, que es de tipo doble, ¿ok? Lo que se llama doble precisión y que ocupa 8 bytes de memoria, ¿ok? Fíjense, algo bien importante que quiero resaltar aquí es que MATLAB fue creado, como yo les dije, para analistas numéricos, en particular para algebristas numéricos, que usan matrices y vectores para todo. Entonces, para MATLAB, todo lo ve como una matriz, todo. Entonces, un número lo puede ver como una matriz de 1 por 1. Un vector lo puede ver como una matriz de n por 1 o de 1 por n. Y una matriz lo ve como una matriz de m por n. Entonces, fíjense que él me está diciendo que todo lo que yo he definido hasta ahora son matrices de 1 por 1, es decir, son escalares, son números reales o números enteros, ¿ok? Todos ocupan 8 bytes de memoria, el computador guarda esos señores en 8 bytes de memoria y son todas de tipo doble precisión. Aquellas variables que ocupan 8 bytes son en general clasificadas como, depende del lenguaje. Hay lenguajes que son 16 bytes la doble, ¿ok? Aquí son 8. ¿Está claro? Fíjense, otro... ok, ¿qué otra cosa? CLC. CLC es otra bien importante. Por ejemplo, si ustedes quisieran borrar todo lo que yo he hecho hasta ahora, la ventana de comando, limpiar la ventana de comandos, ¿ok? Usan CLC. CLC limpia la ventana de comandos, ¿ok? Simplemente la limpia. Eso no quiere decir que se les borró todo lo que hicieron ya. No, no. Solamente limpia la ventana de comando. Todo lo que hemos hecho hasta ahora sigue estando en su archivo clase 1 MATLAB, o como ustedes lo llamaron, ¿ok? Y todo lo que ustedes han definido se mantiene. Pero fíjense, me la limpió y ya no me aparece nada de lo que escribo. Simplemente la limpia. Hay otra que no la usen hasta que no escuchen, no le den enter hasta que no escuchen lo que hace, que es clear. Clear les borra todo lo que han definido hasta ahora. ¿Ok? Clear y clear all borra todo lo que han definido hasta ahora. Entonces, si quieren, ¿ok? Lo hacen, pero les va a borrar todo. Ahora sí quedaron en cero. O sea, todo lo que está definido ahorita en el workspace, al darle clear, borra todo, ¿ok? Todo lo definido hasta ahora. Es decir, variables, funciones,
etcétera. ¿Ok? Él me va a borrar todo. Fíjense que yo le di clear y me borró todo. Ya no están, ya él borró todo y ya se perdió toda esa información que él tenía guardada. ¿Está claro? Si yo requiero ahora usar A en algún momento de nuevo, tengo que volverla a definir porque la borré. ¿Sí? Igual clear all. Hace lo mismo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ya aquí no tenía nada que borrar. Ajá. Algo bien importante, chicos, es el help. El help, como este es un lenguaje bastante antiguo, el help es maravilloso. La ayuda de MATLAB es maravillosa. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren usar una función, quieren saber cómo funciona, se les olvidó cómo funciona la SQRT, pues, ¿verdad? Que es la que calcula la raíz cuadrada. Entonces ustedes le dicen help o el seno o el coseno. ¿Cómo funciona el coseno? Help cos. Entonces ustedes se van a help cos y le dan enter y él les va a desplegar, ¿ok? Una breve explicación de qué hace la función cos. Fíjense, calcula el coseno y bien importante, en MATLAB los argumentos para las funciones trigonométricas son, ¿ok? Son en radianes, ¿sí? Hay algunas pocas que las trabaja en grados, pero son solo aquellas que terminan en D. Ya yo les voy a mostrar toda la lista. Cos D funciona en grados, pero todas las demás, cos o arcocoseno, cualquiera de las relacionadas que no terminen en D, él las trabaja en radianes. Así que esos argumentos hay que dárselos en radianes, chicos. Pendiente de eso. Si no van a obtener resultados errados, ¿ok? Entonces fíjense que él me dice brevemente lo que hace la función y cómo se usa. Fíjense que yo la uso como cos, paréntesis, y coloco una variable. Esa variable puede ser un escalar, pero también puede ser un vector o puede ser una matriz. Si es un escalar, le calcula el coseno a ese escalar. Pero si es un vector el x, si yo definí ese x mayúscula que está allí como un vector, entonces él le calcula el coseno a cada elemento del vector y me devuelve un vector de la misma dimensión del original, del x, ¿verdad? De la misma dimensión de x, pero el resultado va a ser el coseno de cada otro vector donde en la misma posición correspondiente, él le calcula el coseno al elemento de esa posición, ¿ok? Si es una matriz, entonces él devuelve como resultado una matriz donde en cada posición IJ es el coseno del valor del elemento que estaba en la posición IJ de la matriz original. ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Si yo quiero ver, por ejemplo, una lista de todas las funciones elementales que hace MATLAB, le digo help el found. ¿Ok? Lista de funciones elementales. Entonces, fíjense que me dice, bueno, todas las funciones que yo manejo elementales son las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, ¿ok? El coseno hiperbólico, el arcocoseno, que es acoseno, ¿ok? Y así todas las listas. Fíjense que las que terminan en D me dice seno en argumentos en grados. Todas las demás son en radianes, ¿ok? Ahí están todas las funciones trigonométricas que pueden usar. Si quieren ver cómo las pueden usar, la dan clic a la que quieran y él les da la breve explicación allí, ¿ok? Fíjense, ¿qué otro tipo de funciones hay? Están las funciones de tipo exponencial, la ESP calcula el exponencial de algo, log es el logaritmo natural, log 10 es el logaritmo en base 10, log 2 es el logaritmo en base 2, ¿ok? Y así SQR es la raíz cuadrada de un número y esta otra es la raíz enésima de un número.
Él trabaja también con números complejos. Nosotros no vamos a trabajar con complejos en este curso, pero MATLAB permite, si ustedes en algún curso requieren trabajar con números complejos, MATLAB pueden programar con MATLAB sin problema, ¿ok? Y él tiene ciertas funciones elementales básicas para manejar números complejos. Si quieren calcularle el conjugado de un número, ver cuál es su parte imaginaria, cuál es su parte real, tiene varias operaciones, ¿ok? Y después las operaciones típicas de redondeo, que si redondeo por abajo, si redondea al entero más cercano por debajo, al entero más cercano por arriba, y así sucesivamente. Si quiero hacer el resto de una división entera, uso mod o uso rem, ¿ok? Si quiero verle el signo de un número, entonces ahí está más o menos la lista de las operaciones elementales que tiene MATLAB. Fíjense que otra manera de ver ayuda es arriba, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ven, arriba a la derecha hay una lupita. Bueno, si ustedes ahí ponen, por ejemplo, SQRT, él les va a dar toda la lista de lo que él tiene, la documentación que él tiene asociada a eso que yo escribí allí. ¿Ok? Entonces, él me va a desplegar una ventanita adicional con una información, con todo lo que él tiene. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le doy la primera de esas indicaciones, me da ahora una documentación más detallada que esta simple que me da por pantalla. ¿Ok? Fíjense que me explica cómo funciona, me da ejemplitos, ¿ok? De cómo usar la función. Es una documentación mucho más detallada que la que me muestra simplemente con el help, ¿ok? También puedo obtener esa misma ventanita si desde la ventana de comando le digo doc, el nombre de la función. Entonces, si le digo doc, el nombre de la función, fíjense, hace lo mismo que si lo hago arriba. Me despliega la ventana con el detalle de lo que hace SQRT. ¿Ok? Con ejemplos y todo. Entonces, pueden usar help o pueden usar doc, cualquiera de los dos. O usar la lupita que está arriba. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Sigamos entonces rapidito, chicos. ¿Qué más? Ajá. Por ejemplo, bueno, aquí yo les puse la lista de las funciones más usadas. Coseno, seno, sin para el seno, tan para la tangente, acos para el arco coseno, asin para el arco seno. Más o menos similar también a lo que ustedes usaron en su calculadora. ¿Sí? Porque esos son estándares ya. Log se usa para el logaritmo natural y si quiero logaritmo en base 10 es log 10. ¿Ok? Por ejemplo, si le quiero calcular el valor absoluto de algo, es abs. Si quiero calcular el máximo de algo, ¿ok? De un vector, por ejemplo, le digo max, entre paréntesis, el nombre del vector. Min, entre paréntesis, el nombre del vector. ¿Ok? Sil redondea hacia el más infinito y flor redondea hacia el menos infinito. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, calcular el logaritmo natural de, no sé, de 28, entonces él me dice que el logaritmo natural de 28 es 3.332, ¿ok? Fíjense que si yo quiero calcular, ¿ok? Log de menos 2, ¿qué me va a pasar aquí? ¿Qué me debería dar? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Fíjense que es un número imaginario, porque él trabaja, acuérdense que en R, en los reales, el log está definido solo de 0 en adelante, ¿sí? Pero en el mundo de los complejos, él sí está definido en todo R. Entonces, como le dije log de menos 2, él me va a dar el valor
en el mundo de los complejos, ¿ok? Porque ese resultado vive en el mundo de los complejos, no en el mundo de los reales. ¿Está claro? Fíjense que si yo le digo, por ejemplo, yo intento hacer 4 entre 9, el 4 entre 0, ¿qué me va a dar? Si yo hago 4 entre 0, ¿qué resultado es ese? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Si yo hago 4 entre 0, ¿qué me debe dar? Infinito, ¿verdad? Y él reconoce el infinito. MATLAB reconoce el infinito. Entonces, cuando yo le digo a él 4 entre 0, él me dice, epa, cuidado, eso es infinito. Y me lo indica con las 3 primeras letras de infinito. Si yo, por ejemplo, le digo 0 entre 0, eso es una indeterminación, ¿verdad? Eso no es un número. Fíjense, él lo entiende y me dice NaN, not a number, not a number, no es un número, ¿ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ajá, ¿qué otra cosa, chicos? Por ejemplo, el pi, él entiende que el pi es el racional 3.14159, Entonces yo, por ejemplo, le digo, guárdame, yo le puedo decir a él, guárdame en la variable A, asígname a la variable A el valor de pi. Y él le va a guardar, ¿verdad? En A el valor de pi. ¿Está claro? Algo bien importante es, bueno, aquí están algunas, fíjense, logaritmo en base 10 de 142, el seno de pi cuartos, fíjense que si yo quiero hacer el seno de pi cuartos, le digo seno sin de pi sobre 4. Bien, acuérdense que el seno hay que darlo en radianes, lo estoy dando en radianes, pi cuartos, y ahí está. Me dice que el seno de pi cuartos, redondeado a 5 cifras significativas, es 0.7071. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, si quiero hacer exponencial a la 10, entonces le digo es paréntesis 10. Y él me calcula a la 10. A la 10 me está diciendo que es 2.2026 por 10 a la 4. Esta es lo que se llama la notación exponencial. Cuando el número es muy grande, él me lo da en notación exponencial. SE significa 10. Entonces me está diciendo que eso es 2.2026 por 10 a la 4. El símbolo más es que me indica que es la potencia del 10 es positiva. Si hubiese sido negativo hubiese dicho aquí menos. Y el numerito que está al lado es la potencia del 10, ¿ok? Con su respectivo símbolo. ¿Está claro? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Fíjense que yo puedo hacer, algo bien importante, y ahora sí les voy a enseñar qué significa el punto y coma al final. El punto y coma se usa generalmente al final de un comando, de una ejecución. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando yo mando a ejecutar algo, él inmediatamente me da la respuesta. Y muchas veces yo no quiero ver las respuestas intermedias, porque a mí lo que me interesa ver es respuestas finales. Entonces, el ponerle punto y coma al final de una instrucción, lo que le indica MATLAB no es que no haga la instrucción, no, él la va a hacer, la va a ejecutar y va a guardar el resultado en la variable o en las variables que yo le diga. Pero él no me va a mostrar el resultado. Él solamente me va a mostrar resultados cuando no hay punto y coma al final. Entonces, yo, por ejemplo, le digo, B igual a, no sé, 5.9 y le pongo un punto y coma al final, yo le estoy diciendo que le asigne a B el valor de 5.9, pero que no me lo muestre en la ventana de comandos ese resultado. Fíjense que yo le doy Enter y él no me indica nada, como antes que me decía B igual a tanto.
No, ahora eso no quiere decir que él no ejecutó esa línea, él la ejecutó. Y si ven en el workspace, ahí está el valor de B que se le asignó el valor 5.9. El punto y coma lo único que le indica es no me lo muestres en la ventana de comandos, más nada. Yo puedo poner más de una instrucción en una misma línea si están separados por comas o por punto y coma. Fíjense, si yo le digo B igual, o vamos a ponerle otro, C igual a 5, coma, D igual a 8, ¿verdad? Fíjense que, fíjense que aquí lo que le estoy diciendo es que le asigne a la variable C el valor de 5, le asigne a la variable D el valor de 8, y la coma lo que hace es indicarle que son dos instrucciones separadas, ¿ok? Fíjense que como no metí punto y coma, él me va a mostrar los dos resultados en la ventana de comandos. ¿Ve? Me dice C5, D8. Y en el workspace los guardó. ¿Ok? Es decir, que está guardado en memoria. Pero si yo le hubiese puesto, por ejemplo, C igual 5 punto y coma y D8, punto y coma, él va a hacer lo mismo, pero sin mostrarme el resultado, porque hay punto y coma después de cada instrucción. ¿Ok? La coma es para separar, para poder colocar varias instrucciones en una misma línea. El punto y coma, además de separador, lo que me indica es no me lo muestres en pantalla, en ventana de comandos. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. ¿Qué otra cosa? Y por ejemplo, yo pude haber puesto esto. C igual 5 punto y coma y D igual 8. ¿Qué va a hacer aquí? Como después de la instrucción C igual a 5 hay un punto y coma, él no me va a mostrar ese resultado. Como después de D igual a 8 no le puse nada, él me va a mostrar solo el resultado de D igual a 8. ¿Lo ven? ¿Está claro? Ok. ¿Qué otra cosa importante? Sigamos, chicos. Ajá, vamos a definir ahora vectores y matrices. Ah, bueno, y ustedes pueden usar, se me olvidó comentarles, pero me imagino que lo saben, ustedes pueden, ¿verdad?, asignarle a variables, como pueden asignarle operaciones, sumas algebraicas, operaciones algebraicas con sumas, restas, división, potenciación, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Operaciones algebraicas también pueden asignarle una variable, operaciones algebraicas y con funciones intrínsecas que tiene MATLAB. O sea, yo le puedo decir a MATLAB que a la variable y, por ejemplo, me le asigne el exponencial, por ejemplo, de 2 por el logaritmo en base 10 de 5, por decirles algo, menos, no sé, el seno de pi sextos, ¿ok? Pi sextos más, no sé, ya definí la variable a la 2, ¿ok? Entonces, él va a guardar en Y el valor de hacer todas esas operaciones algebraicas indicadas allí con funciones conocidas por él. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora vamos a ver cómo se define un vector. Fíjense, un vector, voy a definir el vector X, los vectores se definen entre corchetes en MATLAB. Y, por ejemplo, quiero definir el vector 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí estamos definiendo el vector X. Ahora, ese vector va a ser fila, o un vector fila, o un vector columna. En este caso, va a ser un vector fila. El vector fila X. Fíjense que él es
¿verdad? Un vector fila. Fíjense que si yo quisiera definir, también si los separo por comas en lugar de espacios en blanco, fíjense que entre elemento y elemento dejé un espacio en blanco, ¿verdad? Pero yo también puedo dejar, separarlos por coma, ¿sí? Por ejemplo, si yo defino X1, 1, 2, 3, 4, y separo los elementos con coma, ¿ok? También puedo dejar espacios en blanco, coma y espacios en blanco. Estos dos vectores son exactamente iguales, ¿ok? Es decir, que yo puedo definir un vector fila indicando entre corchetes el valor de los elementos, separándolos cada elemento por espacios en blanco o por comas, ¿ok? ¿Está claro? También lo pude haber definido así y no me va a dar ningún error, él lo va a entender perfectamente. Coma y un espacio en blanco. También lo va a entender, o combinar ambos. Por ejemplo, cosas como esta. Él va a entender perfectamente, en este caso, voy a llamarlo X2, X2, X y X1 son exactamente el mismo vector fila, ¿ok? Si quiero definir un vector columna, tengo que separarlos por punto y coma a los señores, ¿ok? Define el vector columna, vamos a llamarlo X4 o X3, ¿ok? Entonces fíjense que estoy definiendo el vector columna, ¿ven? Y fíjense que todo allí, como estos vectores son chiquititos, fíjense que él en el workspace me los indica explícitamente cómo es. Pero si yo le doy un vector muy grande, que él ya no le en el workspace, él ya solamente me puede decir de qué tamaño es, nada más, pero no me da sus valores, ¿ok? Ahora, ¿cómo definimos una matriz? Una matriz la definimos, por ejemplo, yo puedo definir la matriz A mayúscula como y los elementos de las filas, ¿verdad? Los puedo separar en con blancos o comas. Y para indicarle que terminó una fila y comienza una nueva fila, le meto punto y coma. ¿Ok? Entonces, supónganse que mi primera fila de esta matriz es 1, 2, 3, 4. Mi segunda fila es 5, 6, 7, 8. Mi tercera fila es 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Entonces, ahí definí una matriz A mayúscula. Fíjense que A mayúscula es una matriz de 3 por 4. ¿Ok? Pero si yo defino, por ejemplo, A minúscula como el vector 1, menos 1, 5 y menos 12.8, por decirles algo, ¿ok? Fíjense que son dos cosas diferentes. A es un vector, A minúscula es un vector, fila, de 4 elementos, y A mayúscula es una matriz de 3 por 4. ¿Lo ven, chicos? Están calladitos, todos me están siguiendo, chicos. Sí, muy bien. Si voy muy lento me lo dicen, puedo ir mucho más rápido. Pero para mí es importante que entiendan todas estas cosas, ¿ok? Estoy muy lento, los estoy aburriendo mucho. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, igual pude haber definido la misma matriz, fíjense, yo voy a definir la misma matriz A1, que la voy a llamar ahora 1, pues simplemente para no chancar a la A, y la pude haber definido de esta manera, poniendo comas
entre los elementos de la fila, ¿ok? ¿Sí? Es más, combinando ambas cosas. En algunas veces meto coma, en otras veces dejo espacios en blancos. Y él lo va a entender igual, perfectamente. ¿Ok? ¿Está claro? Es decir, que para definir matrices, lo importante es que el punto y coma indica, aquí terminó una fila, comienza la nueva, y los elementos de cada fila los puedo dejar separados en blanco, cada elemento, para indicar que ahí terminó un elemento y viene otro, o con comas. ¿Ok? Ajá, fíjense, ¿cómo puedo yo calcular la transpuesta? Todos saben lo que es la transpuesta de una matriz, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me lo dice? ¿Quién es la transpuesta de una matriz? Rapidito, chicos, ¿cómo se calcula la transpuesta de una matriz? A ver. Se intercambian por columnas, por filas. Muy bien, entonces en MATLAB yo puedo transponer una matriz fácilmente. ¿Ok? Yo le puedo decir, asígnamele a C, por ejemplo, la transpuesta de A. Entonces le digo A y le pongo la comillita simple al lado de la matriz que quiero transponer. Entonces, en este caso, él va a guardar en C, guarda en la variable C, a la matriz transpuesta de A. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, fíjense que la C es una matriz de 4 por 3. Cuando la A, si yo quiero visualizar la A, simplemente le digo a Enter. Cuando la A es una de 3 por 4. Entonces, lo que eran filas en A se transformaron en columnas en C. ¿Ok? ¿Está claro? Igual, si quiero transponer un vector, entonces, por ejemplo, yo tenía que X era un vector fila, pero yo me di cuenta que X no quería definirlo como un vector fila, sino lo quería definir como un vector columna. Entonces simplemente lo transpongo. Entonces le digo, bueno, asígnamele ahora X a él mismo, pero transpuesto. Entonces ahora ya X ya no va a ser más nunca ese vector fila que definí previamente, sino de ahora en adelante va a ser un vector columna, con los mismos elementos que definí en X. ¿Ok? Igual, si tengo un vector, si yo le digo, fíjense que si yo hago esto, perdón, X3, X2, X3 es columna, ¿verdad? El vector X3 es un vector columna. Si yo hago X3 transpuesto, ¿verdad? El como un vector fila ahora porque era un vector columna. Cuidadito. Aquí yo le dije X3 transpuesto y él me lo muestra cómo sería, pero fíjense que yo no se lo asigné a nadie, así que eso no quedó guardado en ninguna parte. Si yo vuelvo a ver X3 sigue siendo un vector columna, porque yo no le dije que lo transformara a un vector fila y se lo asigné a X3. No, yo simplemente le dije, transposme X3 y muéstramelo, más nada, porque yo no lo asigné aquí a nadie. ¿Ok? Así que el original sigue siendo un vector columna. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, si yo quisiera saber cuál es la longitud de un vector, uso la función length. Length de, por ejemplo, X3 me va a decir qué dimensión, qué longitud tiene ese vector. ¿Ok? Indica
la longitud del vector, en este caso x3. ¿Okay? Entonces me dice que x3 es un vector de longitud 5. Si yo quiero ver las dimensiones de una matriz, uso la función size. Entonces, size de A, por ejemplo, me va a decir que la salida de size son dos resultados. La función size tiene como resultado dos cosas. La primera es el número de fila y la segunda es el número de columna. ¿Ok? Entonces, size de A indica el número de filas y columnas de la matriz A. ¿Ok? Entonces, si yo hubiese querido guardar esos dos resultados, yo le puedo decir así. Como son dos resultados, tengo que definir un vector. Entonces le digo, en el vector mn, tú le vas a asignar size de A. ¿Qué significa eso? Que la primera salida de size se la va a asignar a la primera variable que yo indiqué aquí, en ese vector fila. Es decir, que a M le va a asignar el número de filas de A. Y en N va a guardar el número de columnas de A. Entonces, fíjense que ahora me va a aparecer en el workspace una variable M que va a tener el valor 3, porque esa señora tiene 3 filas, y va a aparecer otra variable que es N, que va a tener el valor 4, porque esa señora tiene 4 columnas. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Ahora, fíjense, yo puedo generar vectores filas de manera más rápida. Imagínense que yo quisiera, ¿verdad?, definir el vector, un vector de tamaño 100, que sea, supónganse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y su última componente 100. Imagínense yo tener que hacer, por ejemplo, lo quiero guardar en el vector Y, entonces imagínense ponerme a decir Y igual entre corchetes 1, 2, 3, 4 con espacios en blancos o comas hasta 100. ¡Qué aburrimiento! Pierdo ahí un montón de tiempo. En cambio, yo tengo maneras de definir vectores de manera más fácil. Si yo le digo Y igual a 1, 2 puntos, 100, ¿ok? Él me genera ya el vector fila, ¿verdad? Tiene 100 columnas, ¿verdad? El vector fila, cuyo elemento, el primer elemento es 1, 2, en adelante, hasta 100. ¿Lo ven? Ahora supónganse que yo no quiero, déjenme, no se los escribí, déjenme inscribirse allí con comentarios. Aquí genera un vector fila cuyos elementos son 1, 2, 3, puntos suspensivos hasta 100. ¿Ok? Fíjense que también es válido ponerlo entre paréntesis. ¿Ok? Hace exactamente lo mismo. Fíjense que el de 1, si yo le hubiese puesto paréntesis, hace exactamente lo mismo. Con paréntesis, eso es lo que se llama el operador dos puntos, y esto que definí aquí fue un rango. ¿Ok? Importante, chicos, que yo, por ejemplo, supónganse que yo no quisiera definir, ¿verdad? El vector 1, 2, 3, 4 hasta 100, sino quisiera definir 1, 3, 5, 7, 9 hasta 101. ¿Cómo lo haría? Entonces ahí, fíjense, por defecto el incremento en una operación rango es 1, por defecto. Eso es lo mismo que si yo le hubiese dicho, ¿ok? 1, 2 puntos,
incremento, 2 puntos, 100. El primer número es donde comienza. El segundo número es donde termina. Y el del medio es el incremento. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. ¿Ven? Entonces, si por ejemplo yo quiero definir a Y que comience en 1, pero ahora lo voy a incrementar de 2 en 2 o de 3 en 3, supónganse. De 3 en 3, entonces le digo 1, donde comienza, 2 puntos, 3, que es el incremento, y supónganse termina en 100. Entonces, bueno, ese no es que termina, es el que está más cerca a 100. Entonces, él aquí, fíjense que genera un número, ¿verdad? Ah, no, termina en 100, termina en 100. Entonces, él construye, ¿ok? Construye un vector que comienza en 1, termina en 100 e incremento entre elemento y elemento e incremento de 3 entre elemento y elemento, ¿no? ¿Está claro? Si yo hubiese querido, por ejemplo, hacer incremento de 4, por ejemplo, y hasta 50, entonces le digo así. Supónganse que yo quiero que comience en 2, termine en 50 con incremento de 4. Entonces, fíjense que comienza en 2, termina en 50 con incremento de 4. Fíjense que si yo le hubiese dicho 51, fíjense que no es que terminó en 51. ¿Por qué? Porque cuando va incrementando en 4, el último al que él llega es 50, ¿por qué? Porque cuando le sumaría 4, él se excede de 51. Entonces ya no llega. Este es el número máximo que puede considerar. No necesariamente que va a caer allí. Eso depende del incremento y depende si ese último número es divisible por ese incremento. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces tienen que tener cuidado porque aquí no es que llegó a el último elemento no es 51 en este caso. ¿Por qué? Porque el incremento después de llegar a 50 no cae en 51, sino caería en 54 y se pasa de 51. ¿Lo ven? Bueno, chicos, seguimos en la próxima clase. Hay muchísimo más que ver. Yo espero que en la próxima clase vamos a empezar. Les pido, por favor, que busquen sus apuntes de álgebra lineal y ecuaciones diferenciales y repasen todo lo que es operación de matrices, ¿ok? Y de vectores. Cómo se suman vectores, cómo se multiplican vectores, cómo se suman matrices, cómo se multiplican matrices, cómo se restan matrices. Todo eso para que ahora lo veamos con MATLAB, ¿ok? Ajá, entonces, para cerrar, fíjense, ustedes pueden decir ahora, para cerrar su diario, le dicen diary of. No se preocupen si se les olvida el diary of, porque si cuando ustedes cierran MATLAB, él automáticamente lo cierra, ¿ok? Entonces, si se les olvidó cerrar el diario, no importa porque al cerrar MATLAB, él se los va a cerrar automáticamente. Entonces, si ahora yo me voy a ese archivo, clase 1 MATLAB, y le doy clic para verlo, ¿ok? Entonces, él me va a preguntar con qué lo abre. Por ejemplo, lo puedo abrir con bloc de notas, o lo puedo abrir con WordPad, por ejemplo, que son editores de texto, porque acuérdense que ese es un archivo que no es MATLAB, es un archivo texto, tiene extensión TXT. Entonces le digo sí, vamos a verlo con bloc de notas, y ahí está, ¿ven?
todo lo que nosotros hicimos durante la clase y todo lo que me desplegó MATLAB en la ventana de comandos está allí guardadito. Entonces ahora ustedes pueden repasar en su casa con calma, si les quedó alguna duda, lo que hicimos y tratar de entenderlo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Practiquen con lo que hemos aprendido hasta ahora, por favor. ¿Sí? Practiquen y continuamos el lunes con más de MATLAB. Recuérdense repasar lo que les pedí. De nada, chicos. Espero que lo hayan disfrutado todos y hayan aprendido mucho. Nos vemos, chicos. Nos vemos el lunes. Chao, chao, que me tengo que ir a la otra clase. Chao. Profesora, sí, tenemos que quedarnos un Dime. rato contigo, o el Sí, elevador. tú te quedas conmigo un segundito.